Bienvenida, Yesiel. Pues muchísimas gracias por la invitación. Nosotros, hablando justamente sobre las perspectivas de movilidad urbana en México y en Latinoamérica, nos enfocaremos en la movilidad no motorizada. Por ejemplo, yo trabajo en IDOM Ingeniería, es una ingeniería que lleva más de 64 años en proyectos de infraestructura, tiene una facturación anual de 330 millones de euros y con 45 oficinas a nivel internacional, presencia en 125 países, 3.800 profesionales, de los cuales más de 800 son socios. Es solo para dar una pequeña semblanza del equipo con el que trabajamos. Yo creo que una de las mayores virtudes de este equipo es su multidisciplinaridad, el hecho de que sea un equipo multidisciplinario que, además de tener gran experiencia en muchas áreas del transporte, también contamos con un equipo de arquitectura, especialistas en ciudades de territorio, especialistas en energía, especialistas en estructuración financiera y muchos otros proyectos, muchas otras áreas que justamente complementan nuestra área de transporte y movilidad. Particularmente en IDOM hemos tenido ya mucha experiencia haciendo planes de movilidad urbana sustentable, que será uno de los temas que abarcaremos hoy. En México hemos hecho el de La Paz y el plan de movilidad urbana sustentable de Aguascalientes, que no solo era un plan de movilidad sustentable, sino también abarcaba la reestructuración del sistema completo de transporte hasta un tramo de BRT de 24 kilómetros. Además de eso, hemos hecho proyectos de movilidad en todo el mundo, como me comentaron anteriormente, en Zanzíbar, en Tanzania, Senegal, Bogotá. Tenemos también mucha experiencia trabajando ahí. Hicimos la estrategia de movilidad sostenible 2030. Ahorita estamos trabajando en el plan de movilidad metropolitana de Valencia, que son más de 1.900.000 habitantes. Y por supuesto que también hemos hecho proyectos específicos de transporte no motorizado, en particular planes de mejora de infraestructura peatonal y planes directores para la bicicleta, como por ejemplo el plan de transporte no motorizado de Dubái, que como se imaginarán, este era un proyecto con particularmente muchos retos, una situación similar a la que vivimos en el norte del país, en donde la gente está muy acostumbrada a moverse en el vehículo privado, el clima no favorece el uso de modos no motorizados. Entonces es un proyecto que realmente nos enorgullecemos mucho de haber trabajado en él, y también otros proyectos icónicos como puede ser el Plan Maestro Peatonal de Brasilia, en donde el diseño urbano justamente no era compatible con la propuesta de movilidad no motorizada. El Biciplan de Monterrey, que es un proyecto que si lo buscan en internet pueden ver su publicación. Es un proyecto que en la Ciudad de México que nos ha gustado mucho, y además de otros planes de no motorizados, como puede ser el plan de movilidad no motorizada de Puebla. Y ahorita estamos trabajando en un plan de una propuesta de un estudio de mejora de la infraestructura peatonal para Addis Abeba en Etiopía, por ejemplo, por dar unos cuantos. Tenemos mucha experiencia también en la Ciudad de México. Como verán, son muchos estudios. Para destacar algunos: el corredor cero emisiones de G8, el diagnóstico de la movilidad del centro histórico que hicimos con el BID, el proyecto de desarrollo del manual de calles, de calles mexicanas con la SEDATU y con el BID, y por ejemplo con la CEMOVI el estudio de movilidad para el bosque de Chapultepec, entre muchos otros proyectos que aquí enumeramos, nada más para que los tengan en la cabeza. Muy bien, entonces específicamente vamos a hablar sobre la movilidad urbana sustentable. Esto tradicionalmente teníamos la idea de que cuando hablamos de transporte era simplemente trasladar a las personas del punto A al punto B. En este caso queremos, a través de este nuevo paradigma, cambiar la idea de qué es el transporte y qué es la movilidad sustentable. En este caso realmente buscamos que toda la población, no nada más cierta parte, pueda acceder a la educación, a la cultura, al empleo y al ocio, a través de un transporte que no solo sea eficiente, que es lo que generalmente pensamos, sino también que sea seguro, que sea rápido, que sea respetuoso con el medio ambiente, asequible, equitativo, y muchos otros valores que le podemos dar a la movilidad sustentable. Entonces, los principios son similares a los que tenemos en un desarrollo sustentable. Necesitamos hacer que los proyectos sean económicamente viables,
que tengan una componente ambiental y también un beneficio social, pero realmente hay muchos otros factores que afectan un plan de movilidad que realmente necesitan ser considerados. El desarrollo urbano, por supuesto, que es clave para esto. Estamos intentando conectar puntos dentro de una zona urbana, entonces realmente entender cómo la dinámica de este espacio, de este territorio, es muy importante entenderlo. Garantizar que este proyecto se lleve a cabo por instituciones sólidas, que estén bien capacitadas, que conozcan las necesidades y también cómo implementar estos planes de movilidad. Un consumo responsable, por supuesto, que cuando hablamos de sustentabilidad es muy importante tomar en cuenta las energías, la reducción de emisiones y un consumo responsable de la energía que se utiliza. Una reducción de desigualdades, que esto abarca muchos temas, desde género hasta las personas con movilidad reducidas, hasta garantizar que la infraestructura que se diseña se está diseñando para todas las edades, desde los niños hasta los adultos mayores. Y por supuesto, algo que también hemos identificado, que muy pocos planes de movilidad lo contemplan, es el respeto al patrimonio, sobre todo cuando hablamos de ciudades que ya tienen un desarrollo urbano histórico, el centro de la ciudad, centros históricos. Es muy importante que esta movilidad sea compatible con el patrimonio existente y que lo realce y no sea un detrimento de justamente el patrimonio que tenemos ya en la ciudad. Los principios de la movilidad sustentable destaca la pirámide de movilidad, que es un elemento que últimamente, bueno, que desde hace muchos años ya lleva resonando mucho en este tema de la movilidad. Siempre estamos pensando en que requerimos fomentar, buscamos que la gente se mueva más a pie y en bicicleta, y digamos que priorizamos menos el transporte público, el transporte de carga, y finalmente dejamos hasta el final el transporte privado. Esto, digamos que es muy relevante porque suena muy bonito cuando lo ponemos en papel y cuando ponemos la pirámide de movilidad, pero realmente hemos visto que sí representa un reto importante para la sociedad lograr que la bicicleta y el caminar sean realmente alternativas de transporte, sobre todo cuando se están enfrentando a un transporte tan cómodo y tan fácil de utilizar como puede ser el transporte privado. Entonces, por eso vamos a analizar un poquito las características de estos dos rubros en la Ciudad de México. Primero, de forma general, sabemos que son 34 millones de viajes en la Ciudad de México que se hacen diariamente. Tienen que entender que estos son muchísimos viajes. Yo creo que no hay otra ciudad en el mundo occidental que haga tantos viajes, todos en una zona concentrada como una zona urbana, es decir, que la gente se mueve de un punto a otro todos los días para llegar a su lugar de trabajo, a su lugar de estudio. Entonces son muchísimos viajes. Y solo de las personas que se mueven ahí, solo el 41% de los hogares tienen acceso a un vehículo privado. Y estamos hablando de los hogares, no de todas las personas. En realidad, solo el 21% de las personas se mueven en vehículo privado y hacen un promedio de 9.9 kilómetros en vehículo privado. En general, dependiendo del modo de transporte, pues tienes una distancia promedio de circulación de más de 10 kilómetros, de alrededor de 10 kilómetros. Los microbuses y las combis hacen un poco menos, pero en realidad lo que estamos viendo es que el promedio de viajes no es tan grande como queremos, pero como estamos recorriendo 43 minutos para realizar esos 9 kilómetros, realmente estamos viendo que la ciudadanía está dejando muchísimo de su tiempo y su calidad de vida en los viajes y en el transporte. Entonces, y también destacar que 10 kilómetros en realidad no es una distancia tan grande como creemos nosotros. El promedio de viajes es como si fuéramos de donde está la Conoe de San Ángel a la Condesa. En realidad, estos son 10 kilómetros. Entonces, a pesar de que vemos que como si fueran 10 kilómetros un monto muy grande, en realidad es algo que en términos generales es asequible y que podemos entenderlo claramente cuando se trata de dimensiones en la ciudad. Respecto a los viajes a pie, de acuerdo con la encuesta Origen-Destino de la Zona Metropolitana del Valle de México del 2017, dice que 32% de los viajes se hacen a pie. Sin embargo, exclusivamente a pie. Sin embargo, sabemos que todas las personas que utilizan transporte público y muchas de las que utilizan bicicleta tienen que caminar también un tramo de este viaje. Entonces, realmente tenemos que entender que
nuestra ciudadanía, las personas en México están caminando en esta ciudad para poder moverse de un lado a otro. Y es muy importante darles el espacio y la infraestructura que necesitan para poderlo hacer. Son 11 millones de viajes a pie en total. Exclusivamente a pie, no estamos contemplando los viajes también, tienen algún tramo a pie. Y el 54% de los viajes son realizados por mujeres. Esto es importante, sobre todo cuando lo compararemos con otros números, porque esto implica que las mujeres sí tienen tendencia a utilizar este modo. O sea, es un modo en el que se sienten seguras y que van a utilizarlo ellas naturalmente. Y sin embargo, estamos viendo que el promedio de viajes caminando está en torno al kilómetro, y esto nos indica claramente que estos viajes son cortos, porque por supuesto que a pie no puedes considerar varias distancias muy largas, y entonces que estamos reduciendo, digamos, que el alcance que podemos tener con la movilidad no motorizada o activa en este caso, porque realmente no estamos pudiendo conectar todos los orígenes y destinos que nos gustaría conectar, porque estamos limitados por la distancia que es capaz de hacer un peatón. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos la bicicleta que nos permite hacer un poco más de distancia. En total, según la encuesta de origen destino del 2017, tenemos 720,000 viajes al día que se hacen en bicicleta, de los cuales 66% se originan en el Estado de México. Nosotros vemos claramente este bullicio que hay de bicicletas en el centro de la ciudad, sobre todo en torno al Corredor Reforma y el centro de la ciudad, pero realmente nos damos cuenta que los que están utilizando más la bicicleta son aquellos que se encuentran en la periferia de la ciudad, y lo están haciendo para hacer conexiones entre la misma periferia, entre puntos periféricos de la ciudad, y no forzosamente con el centro. Específicamente hablando sobre el ecobici, justo antes de que tuviéramos situaciones atípicas de la movilidad por la pandemia, se estaban realizando ya 30,000 viajes en ecobici, que es un número bastante importante para un sistema de bicicletas compartido. Y aquí cabe destacar justamente la diferencia entre el porcentaje de bicicletas de viajes que hacen las mujeres. Las mujeres solo hacen un 37% de los viajes en ecobici, y del total de los viajes en bicicleta de toda la zona metropolitana solo hacen un 26%. Esto significa que realmente a las mujeres les atrae moverse a pie, pero no están moviéndose en bicicleta, o no están sintiéndose suficientemente cómodas, suficientemente seguras como para desplazarse en bicicleta. Y entonces esto es también un reto que tiene la ciudad para lograr, digamos, que igualar el porcentaje de mujeres que se mueven en bicicleta en la ciudad. Estamos viendo que la distancia promedio de los viajes son 2.7 kilómetros, por lo cual se usa que el 47% de los viajes son de última milla. Eso significa que están conectando a un sistema de transporte desde el punto donde te deja, generalmente el metro, tu estación del metro, con el punto final de tu viaje. Entonces, realmente la ecobici está haciendo un 47% de los viajes en ecobici son solo para recorrer un tramo del total de tu viaje. Entonces, por lo tanto, tenemos viajes de cortas distancias, de 3 kilómetros, que es más o menos lo que se hace tradicionalmente a nivel internacional en una bicicleta no motorizada. Y el promedio de viaje son 12 minutos, lo cual nos da una velocidad promedio de 12 kilómetros por hora, que realmente es una velocidad muy competitiva. En esta ciudad particularmente es muy competitiva contra otros modos de transporte, porque el vehículo privado tiene una velocidad promedio de 11 kilómetros por hora y el metro estará en 13 kilómetros por hora. Entonces realmente nos damos cuenta que moverse en bicicleta sí es una alternativa a otros modos de transporte. Pero ¿qué sucede? Que todo mundo vemos los retos que representa usar la bicicleta en la Ciudad de México. La cultura vial incrementa el riesgo, y los resultados son que hay accidentes de tráfico que afectan a los ciclistas, y que realmente la gente no se siente segura y no se siente tan cómoda como le gustaría usando la bicicleta. Además de que tenemos esta restricción de que realmente es poco la distancia que estamos recorriendo con la bicicleta. Tradicionalmente en la Ciudad de México se ha hecho esto. El pie y la bicicleta sirven como un medio para conectar el transporte público y para hacer el recorrido de última milla, ya sea
ya sea para llegar al transporte o para llegar del transporte a tu punto de destino. Sin embargo, las nuevas tendencias están hablando sobre la micromovilidad, que esto lo que está proponiendo es que justamente el transporte no motorizado sea una competencia contra el transporte público y permitir ampliar el número de kilómetros que son viables circular a través de estas con medios no motorizados, y entonces realmente hacer una competencia en transporte público y generar una oferta de movilidad que no sea solo a través de un transporte público. En México sabemos que es defectuoso, que está saturado y que todavía le queda trabajo para realmente ser una alternativa al vehículo privado. Entonces, aquí es en donde la micromovilidad puede jugar un rol muy importante para hacer competencia al vehículo privado. En este caso, la micromovilidad nos permitiría llegar hasta la tradicional, es decir, con la bicicleta no eléctrica nos permitiría llegar hasta tal vez hasta 5 kilómetros, pero cuando empezamos a meterle vehículos eléctricos, como pueden ser los scooters, como pueden ser los patinetes eléctricos o como pueden ser las bicicletas eléctricas, el número de kilómetros que se pueden recorrer empieza a aumentar y también la velocidad a la que se pueden recorrer estos kilómetros aumenta. Entonces hace mucho más competitivos estos sistemas contra el vehículo privado y también puede ser, y es decir, no son sistemas completamente incompatibles con el transporte público. Normalmente un sistema de micromovilidad eléctrico topan la velocidad a 25 kilómetros por hora, dependiendo también de la reglamentación de cada país, pero porque consideran que esa es la velocidad límite como para hacer la velocidad límite como para que sea compatible con el resto de los usuarios de la vialidad sin crear problemas de seguridad. Pero en realidad una bicicleta eléctrica puede llegar hasta 45 kilómetros por hora. Hay países que inclusive lo permiten. Pero entonces, ¿qué sucede? Que justamente si estamos diciendo que nuestra distancia promedio de viajes está en torno a los 10 kilómetros por hora, al menos la mitad de los viajes que realizamos diariamente en la Ciudad de México pueden ser compatibles con una micromovilidad eléctrica. Entonces, esto es, digamos, que lo que vale la pena resaltar del viaje, del potencial que existe de micromovilidad en la ciudad. Entonces, ¿qué herramientas se requieren para garantizar que esta micromovilidad es viable hacerse dentro de la ciudad? Pues obviamente que una de las herramientas que ha estado en el mercado durante muchísimos años ya son los planes de movilidad urbana sustentables y los planes de movilidad no acuda. Estos planes de movilidad son una herramienta y con una metodología comprobada en donde se hace primero un análisis de la situación, un diagnóstico en donde se responde a las preguntas principales de cuáles son tus problemas y cuáles son las oportunidades que tienes, una visión de a dónde quiere llegar la ciudad, después un plan como tal de cuáles son las medidas y las acciones que debes de tomar para llegar justamente a ese objetivo de ciudad que tienes, y por supuesto no quedarse ahí, que es lo que también ha sido un reto para los planes de movilidad, sino también llegar a analizar y a verificar que la movilidad está, que se analiza, digamos, que cómo funcionan estos proyectos que implementaste, y no solo eso, sino qué lecciones has aprendido de los proyectos implementados para poder volver a desarrollar este círculo y mejorar constantemente la movilidad en una ciudad. El enfoque de estos planes de movilidad tiene que ser muy importante, tiene que estar enfocado en las personas y no en los vehículos como tradicionalmente han sido, buscar la accesibilidad y la calidad de vida de no solo ciertos sectores de la sociedad, sino realmente de todos los sectores, incluyendo el transporte de carga y el vehículo privado en todos casos. Tiene que integrar todos los modos de transporte, pero siempre teniendo la idea de que el objetivo es fomentar la movilidad sustentable, fomentar la movilidad no motorizada y robarle ese espacio que tiene actualmente en nuestros corazones el vehículo privado. Debe no solo limitarse a hablar sobre infraestructura, sino también sobre cómo funciona el mercado, regulación, la información y la promoción del mismo plan de movilidad. Medidas de corto y medio plazo, tiene que permitir hacer acciones y tomar medidas que se realicen a un mediano y corto plazo, pero que realmente tengan una estrategia y una visión que te permita lograr la ciudad que quieres a largo plazo. Equipos interdisciplinarios e interinstitucionales, necesitas garantizar que todas las instituciones estén alineadas
para que estos proyectos realmente se lleven a cabo. Y involucrando actores clave y a la ciudadanía, también puedes no solo darle un enfoque transparente, hacerlo más participativo, sino también garantizar que la ciudadanía va a exigir que este proyecto se lleve a cabo. Y, como decía anteriormente, evaluar sistemáticamente el impacto que tiene este tipo de proyectos. Entonces, esto es lo que se tiene que hacer en general para agregar un plan de movilidad sustentable. Y entonces, para fomentar la movilidad no motorizada en términos de infraestructura, necesitamos realmente garantizar que se está cumpliendo con varios hitos, digamos, que en la infraestructura. Necesitas los espacios adecuados y libres de obstáculos. No podemos seguir teniendo vendedores en la calle que obstruyen nuestro paso peatonal. Accesibilidad universal es muy importante, no solo para las personas que tienen movilidad reducida, sino para las personas que llevan un niño en un carrito, las personas que son grandes y ya no pueden subir tan fácilmente un escalón. Es necesario garantizar que se tienen las rampas y la accesibilidad universal. Las personas que no pueden ver, todo tipo de realmente que funcione para absolutamente toda la ciudadanía. Una señalización peatonal y ciclista eficiente, que la gente sepa cuándo y dónde y cómo relacionarse con otros usuarios de la calle. Un mobiliario urbano de calidad. Aquí es importante que... Ay, perdón, se me movió. Mobiliario urbano de calidad, necesita lugares donde sentarse, necesita donde dejar la basura, tomar agua. Realmente el espacio público es un espacio para toda la ciudadanía, hay que ofrecerles todas las herramientas para que lo disfruten. El alumbrado público es muy importante que en zonas durante todo el día esta infraestructura funcione correctamente, entonces el alumbrado, sobre todo para evitar accidentes en la noche. También el arbolado, realmente esa es la respuesta que tenemos a la pregunta cómo fomentamos la movilidad no motorizada en zonas muy cálidas o que tienen problemas que realmente no es tan fácil moverse porque hace mucho calor. El arbolado realmente hace microclimas que te permiten cambiar todo este sistema que tienes y realmente fomentar que puedas utilizar la bicicleta. Y sobre todo, claro, estamos hablando de micromovilidad eléctrica, en donde van mucho más rápido, en la circulación de aire es mayor, entonces realmente si ya tienes esta sombra que te permite tener un microclima más agradable con la velocidad que llevas. Realmente hay muchas ciudades que han logrado que sea compatible con la bicicleta con 44 grados de calor en una ciudad, como por ejemplo puede ser Sevilla. Y también, si no tienes el arbolado, pues también generar sombras, pérgolas o algún tipo de infraestructura que te permita realmente generar ese microclima de otra manera. Y en cuanto a la infraestructura ciclista, obviamente necesitamos sí carriles compartidos garantizando las zonas 30, que eso es bastante difícil de lograr. Y generalmente, ya que estamos hablando de velocidades muy altas que les vas a permitir a la bicicleta, la promoción de ciclovía segregada. Creo que es muy importante, creo que lo hemos visto, como donde pones la ciclovía aparecen los ciclistas. Entonces, crear ciclovías segregadas que además quiten el espacio. Yo sé que no es muy popular esta idea, pero que realmente le quiten el espacio al vehículo privado va a fomentar el uso de la bicicleta y realmente decir, mire, si es posible movernos en una ciclovía de forma segura, siempre y cuando tengamos la infraestructura adecuada. Y por supuesto, para lograr la implementación no solo de espacio para que se dejen las bicicletas como pueden ser los biciestacionamientos, pero también los puntos específicos de carga para las bicicletas, los sistemas de bicicleta compartida y también puntos en donde dejar la bicicleta cuando se trate de un sistema dockless o el patinete cuando se trate de un sistema dockless, porque realmente necesitas garantizar que no están dejando el patinete o la bicicleta en cualquier lugar que pueda, es justamente regresar al punto 1 en donde son obstáculos para nuestra vialidad y para el peatón en este caso. Entonces, ¿cuáles son realmente los retos de la movilidad no motorizada y de la micromovilidad? Necesitamos garantizar un acceso equitativo, no solo hablando de género, necesitamos que tanto las mujeres como hombres se sientan suficientemente cómodos de usar estos sistemas, sino también para las comunidades marginadas. Tenemos que lograr que estas personas que se encuentran en la periferia tengan acceso a este tipo de sistemas y también infraestructura necesaria para poderse mover
hacia sus puntos de origen y destino deseados. Y por supuesto que la infraestructura sea viable para todas las edades, para todos las personas de movilidad reducida y para realmente toda la ciudadanía. Garantizar la seguridad de todos los usuarios de la calle. Por supuesto que necesitamos primero garantizar la seguridad de los peatones, de los ciclistas, pero también de los conductores. Controlar la velocidad es una de las maneras más eficientes que se han visto de reducir el número de accidentes y, por supuesto, lograr una visión cero, que es lo que se pretende con este tipo de sistemas. ¿Qué pasa? Que hay que admitir que si menos personas utilizan el vehículo privado, más personas utilizan estos sistemas, que a pesar de que sí son sistemas que se han visto que no forzosamente son lo más seguro y que necesitan regulaciones para garantizar la seguridad, es mucho menos riesgo el que puedes llegar a tener porque un patinete te pasa muy cerca al que puedes tener cuando tienes un vehículo privado pasándote muy cerca. Entonces, a pesar de todo, siguen siendo un sistema mucho más seguro que el transporte privado. Y por lo tanto, sí es indispensable garantizar que se está regulando el uso de los sistemas de alquiler y también su uso en general en la ciudad. Necesitamos un reglamento de tránsito que los incluya, necesitamos multas que garanticen que la gente va a actuar de forma adecuada en la habilidad y que si no lo están haciendo, se les accione correctamente para obligar a las personas a hacer realmente el ejercicio de compartir el espacio público con el resto de los usuarios. Pero además, cuando estamos hablando de sistemas de alquiler, es necesario regularlos también. Generalmente estas aplicaciones van mucho más adelantado de lo que el gobierno puede ir. Entonces es muy importante desde ahora que sabemos que ya están en nuestras calles, fomentar que se haga un control del permiso, que se garantice que tengan los seguros, que se hagan contratos con las ciudades y también que se garantice la competencia justa y equitativa de las zonas, ¿no? Que se permita que se abran estos sistemas no solo a las zonas más pobladas, sino también al resto de la periferia de la ciudad. También es un reto financiar la infraestructura necesaria. Estamos hablando de que es importante meter infraestructuras segregadas, ciclovías, y estacionamientos, puntos de recarga, que fue parte de lo que vieron ayer, y también zonas en donde sean específicamente asignadas para dejar este tipo de vehículos. Entonces, todo este tipo de infraestructura necesita garantizar su financiamiento. Hay muchas herramientas actualmente entre las multilaterales y entre muchos fondos verdes que buscan fomentar este tipo de movilidad. Entonces, es encontrar la adecuada y realmente promover el uso a través de una infraestructura muy adecuada y que esté bien diseñada y que responda a sus necesidades. Y también otro tema que creo que no puse aquí, pero creo que es muy importante, garantizar que no solo se contemple el diseño y la implementación de este tipo de infraestructura, construirla, sino también que se mantenga. Muchos de los proyectos, los retos que han tenido es que se tiene contemplada el gasto de construirla y luego el mantenimiento se deja a otra institución local o simplemente no se contempla dentro del presupuesto y entonces va perdiendo justamente esta calidad y va perdiendo esta capacidad que tiene de mover a las personas. Y finalmente, uno de los retos que tiene particularmente la micromovilidad eléctrica es que es importante que durante todo el ciclo de vida del producto se garantice la sustentabilidad. Es muy bonito decir, ay, sí, yo me muevo en bicicleta eléctrica y entonces por eso estoy siendo muy sustentable, pero si no estás garantizando que los materiales tengan un ciclo de vida correcto, sobre todo el desecho de las baterías, lo hablaron mucho ayer en la sesión de ayer, lo importante que es tener puntos en donde desechar tus baterías, sobre todo con sistemas más pequeños como son los de micromovilidad, que son baterías más pequeñas y que tienen motores más pequeños. El desecho de baterías puede ser mucho más constante, entonces es muy importante tener un sistema que ya te permita gestionar el desecho de estas baterías y también garantizar que durante la operación de estos sistemas, sobre todo cuando se trata de sistemas de bicicleta compartida, en los que tienes que redistribuir las unidades en la ciudad y darle mantenimiento, que sea a través de unidades eléctricas y por supuesto que las fuentes de generación de energías de preferencia sustentable o cuando menos de baja emisión, que te permita realmente
hacer el ciclo completo del producto que sea sustentable. Y con esto terminaré mi ponencia. Intenté ir un poco rápido porque sé que estamos justos de tiempo, pero si tienen cualquier duda, cualquier comentario, por favor, con todo gusto me regreso a comentar lo que gusten.